Entonces, básicamente vamos a comenzar hablando de síndrome ascítico, así como cuando habíamos hablado de derrame pleural y habíamos dicho que era la acumulación de líquido en la cavidad pleural. Igualmente es el síndrome ascítico, es la acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal por diferentes etiologías, es decir, diferentes causas, en íntimo contacto con dos hojas, es decir, el peritoneo tiene dos hojas, una hoja peritoneal y una hoja visceral. Y básicamente el síndrome ascítico es causado por esta acumulación anormal de líquido. No quiere decir que no haya líquido, sí hay líquido, pero lo normal debería de ser de 100 a 120 mililitros. Pero cuando supere esta cantidad, estamos hablando de un síndrome ascítico. En realidad, el síndrome ascítico no es una patología como tal, es un conjunto de muchas entidades, es decir, es considerado como un síndrome. Por eso se le dice síndrome ascítico. ¿No? Entonces, habíamos dicho que la etiología es de muchas, muchas causas. Entonces, la causa principal y generalmente es la causa más común es en un 80% la hipertensión portal, que básicamente es un aumento de la presión del sistema venoso porta mayor a 12 milímetros de mercurio. O también otra de las causas comunes es la cirrosis, ¿no? Bueno, la cirrosis que causa esta hipertensión portal. En su teoría les dan este cuadrito. Como pueden ver en la imagen, la hipertensión portal es el 80% de la causa más frecuente de síndrome ascítico, donde tenemos a diferentes causas. La principal es la cirrosis. Si el paciente es cirrótico que veas, lo más probable es que tenga síndrome ascítico. Entonces, es la causa más frecuente de síndrome ascítico. Pero también se puede dar por otras causas, como síndrome de Buchiari, trombosis de la vena porta, enfermedad veno-occlusiva hepática, pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca congestiva, también te da un síndrome ascítico. Luego también podemos ver que se puede dar por enfermedades neoplásicas como carcinoma peritoneal por metástasis, mesotelioma, linfoma, o por enfermedades infecciosas, que es la peritonitis tuberculosa, enfermedades pancreáticas como pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, pseudoquiste de páncreas, enfermedades endocrinas como mixedema, síndrome de MEIS, síndrome de estimulación ovárica. Pero tú miras, me tengo que aprender todo eso, no. Lo necesario es la causa más frecuente, que es por hipertensión portal de un 80%, y apréndete eso sí, cirrosis, síndrome de Buchiari, trombosis de la vena porta, enfermedad veno-occlusiva, pericarditis y insuficiencia cardíaca congestiva, que pueden ser las principales causas. En general, la principal es la cirrosis. Ya. Ahora, hay una cosita que no les puse aquí en el PPT, que era cuando hablábamos del síndrome de Meigs. Ya, el síndrome de Meigs viene a ser una combinación de varios síntomas, por así decirlo. Es una combinación de ascitis más derrame pleural más una neoplasia benigna de ovario. Por si les preguntan, también he visto que lo ponen en su teoría. Entonces, síndrome de Meigs, recuerden que es la combinación de ascitis, pero también el paciente tiene derrame pleural y tiene una neoplasia benigna de ovario. ¿Ya? Ahora, luego de esto, veamos lo que es la fisiopatología del síndrome ascítico. Básicamente vamos a hablar de la principal, que es por causa de una cirrosis hepática. ¿Qué pasa aquí? La cirrosis hepática, tu hígado, ¿cómo se vuelve? Se vuelve un hígado atrófico, ¿no? Un hígado con nódulos, un hígado muy pequeño. Y entonces disminuye la síntesis de albúmina, porque ya no tiene esa capacidad de sintetizar proteínas, en general la albúmina. Entonces, si tienes menos síntesis de albúmina, vas a tener una hipoalbuminemia, o sea, poca albúmina en la sangre. Y esto va a traer como consecuencia que disminuye la presión oncótica, porque habíamos hablado de dos tipos de presiones, ¿no? La presión hidrostática y la presión oncótica. La presión oncótica está conformada por proteínas, jala los líquidos, retiene los líquidos. Entonces, si hay pocas proteínas y la presión oncótica está generada por proteínas, va a haber una disminución en la presión oncótica. Y eso va a traer como consecuencia la citis. Por otro lado, también se puede dar por otro mecanismo que es por una obstrucción hepática intravascular y esto puede aumentar la presión portal y también te puede llevar a una citis. O un bloqueo venoso intrahepático, es decir, un bloqueo dentro del sistema venoso del hígado y puede aumentar la linfa hepática, o sea, los desechos, y por ende va a generar ascitis.
Pero la causa más importante, por así decirlo, o lo que ustedes deberían saber, es que nosotros, al momento de hablar de un hígado cirrótico, es un hígado que tiene una alteración en su estructura, porque ya es es más pequeño, es nodular, y también una alteración en su funcionalidad, es decir, ya no sintetiza la misma cantidad de proteínas como debería hacerlo. Entonces, tanto estas alteraciones estructurales más alteraciones funcionales van a generar una consecuencia, que es un aumento de la resistencia intrahepática, es decir, un aumento en la resistencia dentro del hígado. Y esto va a traer como consecuencia la hipertensión portal. Y cuando tu sistema porta tiene un aumento en su presión, va a tratar de buscar mecanismos para disminuir esa presión, por así decirlo. Entonces van a aparecer los que son las colaterales portosistémicas, cuando tú ves la circulación colateral o también cuando ves que el vaso por lo general crece. ¿Ya? Entonces, el hígado se vuelve chiquito, pero el vaso crece, entonces esto es una vasodilatación esplécnica, al vaso también le dicen así, vasodilatación esplécnica y sistémica, y ahí van a empezar también a generarse lo que son las varices esofágicas, por eso generalmente los pacientes que tienen cirrosis van a empezar a tener hematemesis. Entonces, por ahí cuando hay una hipertensión portal se empiezan a hacer las circulaciones colaterales. La vasodilatación es plácnica, es decir, que el vaso empieza a crecer y también se empiezan a ver los que se conocen como las varices esofágicas. Son como mecanismos que hace tu cuerpo para poder disminuir esa presión, ¿ya? Entonces, básicamente, esa es la fisiopatología del síndrome ascítico. Otra cosa más que le ponen en su teoría es hablar acerca de los tipos de ascitis. Tenemos dos tipos de ascitis, que es la ascitis libre y la ascitis tabicada o esquitadas. ¿Cuál es la diferencia? Ambos van a tener acumulación de líquido porque eso es la ascitis, solo que la diferencia es que uno va a tener tabicaciones o adherencias mientras que el otro no. La citis libre, como su mismo nombre lo dice, es que ocupa universalmente y sin obstáculo el espacio entre ambas hojas. Habíamos hablado de la hoja peritoneal y la hoja visceral, si no me equivoco. Entonces, dentro de aquí va a haber un líquido y ese líquido de acá no va a tener ninguna obstrucción, va a estar totalmente libre, entonces el líquido eh, se puede transportar por ahí libremente. Y este se divide de acuerdo a la cantidad de líquido. Por ejemplo, si hablamos de un grado 1 es menos de 3 litros. Si hablamos de un grado 2 es de 3 a 6 litros. Y un grado 3 es de 6 hasta 15 litros o más. ¿Ya? Y tú me preguntarás, ¿cuándo empiezo yo a ver cambios en el abdomen del paciente? ¿Cuándo me doy cuenta que tiene ascitis? ¿Hay una cantidad de líquido que me permite a mí ver eso? Sí, a partir de 1,5 litros es para que aparezcan esos signos físicos como la distensión abdominal, la circulación colateral, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, a partir del 1,5 litros yo ya voy a empezar a ver cambios físicos en la apariencia del abdomen del paciente. Y por otro lado tenemos lo que es la citis tabicada o esquistadas, es cuando ya no es libre el líquido acítico dentro de la cavidad, sino estamos hablando de las adherencias, y estas adherencias hacen que el líquido se acumule en ciertos sectores del abdomen y otros no. Ahora, cuando más adelante veamos, al hablar de la paracentesis, en ascitis libres es más fácil, ¿verdad? Pero en ascitis tabicada es un poco más complicado porque hay tabiques que hacen que el líquido se pongan en ciertos sectores del abdomen y no en todos. ¿Ya? Esa es básicamente la diferencia entre ascitis libre y ascitis tabicada. Ahora, bueno, lo que nos importa a nosotros es el enfoque diagnóstico, ¿no? Es cómo vamos a poner en nuestra historia clínica o cómo vamos a ir, qué vamos a buscar en un paciente que sospechemos que tiene ascitis. Primero, en la anamnesis debemos buscar factores de riesgo, bueno, antecedentes, pero en la anamnesis yo voy a preguntar al paciente si ha notado cambios en su apariencia, ¿no? Por ejemplo, le pregunto, señor, ¿usted siempre ha tenido el abdomen así de grande o en los últimos meses ha notado que se ha hinchado, se ha inflamado? Entonces vamos a preguntar acerca de si ha tenido un aumento en el diámetro abdominal. ¿Ya? En el diámetro abdominal o si ha tenido un aumento de peso tal vez. ¿Ya? Entonces, eso va a ser básicamente tu anamnesis, tu enfoque. En obesos va a ser un poco difícil llegar a diferenciar la citis,
Pero sin embargo, ¿qué voy a preguntar en la anamnesis? Señor, ¿usted ha subido de peso en los últimos meses? ¿O usted ha notado un aumento en su abdomen? ¿No? Entonces eso vas a preguntar. Ahora, en los antecedentes, ¿qué voy a preguntar? Si una de las principales causas de ascitis es la hipertensión portal por causa de cirrosis hepática, ¿qué voy a preguntar? Voy a preguntar antecedentes de alcoholismo, porque una de las causas de la cirrosis es el alcoholismo, entonces voy a preguntar cómo era su hábito nocivo del alcohol, cuánto consumía, y siempre cuando en alcoholismo te digan, ay, yo consumía social en fiestas, y tú le preguntas, ¿cómo es eso? O sea, cada fin de semana. Dice, sí, cada fin de semana tomaba una caja de cerveza, dos cajas de cerveza, entonces eso ya no es tan social que digamos. Entonces siempre ahonda en ese punto. Entonces, le puedes preguntar acerca del alcoholismo y también si ha tenido historias de infecciones al hígado, tal vez si ha sufrido de hepatitis, también es importante. O también preguntarle sobre cómo es su alimentación, ¿no? Porque no solo hay cirrosis por alcohol, no solo hay cirrosis por hepatitis, sino también hay cirrosis por grasa. Entonces, vas a preguntarle cómo es su alimentación, qué es a predominio, entonces, eso también. Eh, Otra cosa que más puedes preguntar respecto a otras causas, ¿no? Si el paciente tiene alguna cardiopatía, si sufre de insuficiencia cardíaca, si tiene antecedentes, por ejemplo, de síndrome de Buchiari, aunque dudo mucho. Y bueno, básicamente es lo que tú debes ahondar. Generalmente ahondas en los factores de riesgos, ¿no? Que te pueden llevar a una cirrosis, como el alcoholismo, la hepatitis o la propia alimentación. Ya. Bueno, hasta ahí quedó todo claro, chicos. ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, supongo que sí. Entonces, ahora lo que importa que es el examen físico. ¿Qué es lo que voy a ver así a grandes rasgos? Voy a ver lo que es la distensión abdominal. Es muy evidente la distensión abdominal, pero es una distensión simétrica, es decir, que es en ambos lados. Y según su magnitud, es decir, según la cantidad de líquido que tenga acumulado ahí, yo puedo ver un ombligo vertido o flancos abombados. Aquí no sé si logran ver, el ombligo vertido es cuando el ombligo sale, ¿no? Sale hacia afuera. Normalmente el ombligo está metido, pero vertido es cuando sale. Entonces, esa es una de las características, además de esta distensión abdominal, que el abdomen se ve súper grande y distendido. Eh, Ahora, ¿qué más? Otra característica muy importante es la circulación colateral. No sé si acá se logra ver bien, pero sí, estas, estas circulaciones que ves aquí de color como tipo azulito, esas son las circulaciones colaterales, que tú al ver el abdomen del paciente vas a ver esa circulación encima. Entonces, esa es la famosa circulación colateral que se ve así, 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 así. Ya, luego vamos a ver los estigmas hepáticos. ¿Cuáles son los estigmas hepáticos? Estos telangiectasias o nebus en la nariz o también la famosa palma hepática, que es esta palma rojiza, pero también amarilla. Y lo clásico, ¿no? La ictericia. Entonces también buscar estos signos en el paciente. Ahora, cuando tú percutes desde el epigastrio en forma radiata en el abdomen, es decir, en forma como de una medusa, algo así, en la parte inferior vas a notar matidez en concavidad superior y desplazable a flancos más signos de la onda o signos de la oleada positiva, pero no se preocupen, los voy a explicar más adelante aquí en percusión. Pero básicamente lo que quiero que aprendan ahorita es que cómo vas a ver el abdomen del paciente distendido, depende de la cantidad de líquido. Voy a notar si el ombligo se encuentra evertido o con flancos abombados. Y también los signos hepáticos, como la palma hepática, nevus o también telangiectasias, característico de un paciente hepático. ¿Ya? Ahora sí, vayamos en la inspección. ¿Qué voy a notar en la inspección del abdomen? Como habíamos dicho,
vamos a notar una circulación colateral, ¿no? Una circulación colateral. Pero esta circulación colateral va a tener tipos, o sea, no solo es que voy a ver los vasos así como que dilatados en la parte superior, sino que vamos a poder distinguir cuándo es de qué tipo de sistema venoso estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de la vena cava inferior, se observa básicamente cuando hay una obstrucción o una trombosis o se genera una compresión, por ejemplo, un tumor abdominal o ascitis de la vena cava inferior. O sea, no solo en la ascitis lo voy a ver, sino también puedo verlo en un tumor abdominal. Sin embargo, nos vamos a centrar ahorita que es una ascitis, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo es lo que se ve a la inspección? ¿Cómo es que tú vas a ver? Vas a ver redes venosas superficiales donde en la mitad inferior del abdomen. Entonces, si te dicen que hay una circulación colateral de la mitad para abajo, o sea, mitad inferior del abdomen, es porque probablemente sea una dilatación de quién? Del sistema venoso cava inferior, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a ver? Lo voy a ver así, como pueden ver en esta imagen. De la parte inferior del abdomen para abajo, el sistema venoso cava inferior, ¿ya? Luego tenemos otro sistema venoso que puede estar comprometido, que es el sistema porta, y también se puede dar por una obstrucción portal o una trombosis, una pieloflebitis. Y bueno, ¿cómo es que lo voy a ver yo en la inspección? Voy a ver una circulación colateral, visible red venosa supraumbilical o torácica, es decir, encima del ombligo yo voy a ver estas dilataciones. eh, Ahora, ¿qué es lo característico? Es que hay una ausencia de dilataciones en la parte inferior. A comparación del sistema venoso cavo inferior, que era en la mitad inferior del abdomen, acá cuando hablamos de una circulación colateral de la porta, estamos hablando que va a haber una ausencia de dilataciones en la parte inferior, pero sí van a ser dilataciones supraumbilicales o también conocidos como torácicas, encima del ombligo. La circulación de la sanguínea de abajo hacia arriba buscando el drenaje de la sangre venosa del territorio porta a través de la vena cava superior. Entonces, ¿cómo es que yo lo voy a ver en la inspección? Eh, Tengo mi ombligo y si la circulación colateral está solamente, ojo, solamente encima de mi ombligo, o sea, hacia arriba, esta circulación colateral encima del ombligo y por abajo, si te das cuenta, no hay nada, no hay ningún tipo de circulación colateral, es porque es una dilatación del sistema porta, ¿ya? Entonces ya hemos visto el de cava inferior, ya hemos visto el de porta y ahora veamos el de porto cava, es decir, cuando es una combinación de una circulación venosa, tanto cava inferior como porta, entonces se va a llamar porto cava. Es cuando es mixta y puede ser un obstáculo en la vena porta, en la vena cava inferior, o sea, las principales causas, no una combinación de ambas, o también en ascitis, en obstrucción portal o en una compresión del sistema venoso cava inferior. Lo importante, ¿cómo es que yo lo voy a ver en la inspección? Voy a ver ambas circulaciones colaterales, es decir, superior e inferior. O sea, es una combinación básicamente. Si el porta era inferior, voy a ver inferior. Si el cava era superior, también voy a ver superior. Entonces, generalmente esta es la circulación que se conoce como la forma radiata o en forma de cabeza de medusa. ¿Por qué? Porque es superior e inferior, es en ambos, básicamente en todo el abdomen. Entonces, es alrededor del ombligo, forman una radiada con una cabeza de medusa. Entonces, tengo mi ombligo y van a formar circulación colateral encima y abajo, y eso se conoce como una cabeza de medusa o en forma radiata. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna duda respecto a esto, a inspección? Ya. Bueno, entonces, continuemos con lo que es la percusión. Ya saben, tu dedo plexímetro y tu dedo percutor, ¿no? Vas a percutir todo el abdomen. Y tenemos dos posiciones para hacer esta percusión. Primero, el de cúbito supino y segundo, el de cúbito lateral. ¿Qué va a pasar en cada una de ellas? Por ejemplo, en el decúbito supino, el líquido acítico cae con la gravedad, entonces al caer con la gravedad, aquí va a quedar como
aire, por así decirlo. Entonces aquí los intestinos van a empezar a flotar. Ya el intestino lleno de gas flota, formando un área de timpanismo en la cima de la región abultada. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi abdomen y como estoy en un decúbito supino, el líquido por la gravedad misma se va a acumular en la parte inferior, ¿ya? Entonces, todo esto va a estar de líquido. ¿Qué pasa? Pero yo tengo mis intestinos y mis intestinos están llenos de gases. Entonces, como aquí hay líquido, mis intestinos van a empezar a flotar. Uy, ¿qué fue mis intestinos? Van a empezar a flotar. Esos son mis intestinos. Y entonces, mis intestinos al flotar, al estar encima de esta aire, de esta parte de líquido, van a generar una área distinta a la área inferior, que es un área que está formada por líquido, es decir, por matidez. Entonces, la parte superior, que son básicamente los intestinos flotando, ya no van a ser una área matida, sino van a ser una área timpánica. Se va a formar una área timpánica o el famoso timpanismo. Entonces, esta va a ser la zona de transición, que es lo que dice acá, ¿no? Entonces, cuando yo percuto la zona inferior del abdomen de este paciente con ascitis, voy a sentir matidez en la parte inferior. ¿Por qué? Por el líquido que encuentro aquí. Pero en la parte superior voy subiendo y ya no voy a sentir timpanismo, sino voy a empezar, perdón, ya no voy a sentir matidez, sino voy a empezar a sentir timpanismo, ¿ok? ¿Por qué? Por los intestinos que empiezan flotando. Entonces, básicamente esa es la explicación de la percusión decúbito supino. Pero luego también tenemos lo que es el decúbito lateral. El decúbito lateral básicamente se conoce como la matidez cambiante y es cuando se percute el abdomen en decúbito lateral de arriba hacia abajo, delimitando lo que es una línea horizontal, que es esta la línea de transición, de matidez inferior, y al otro lado sucede lo mismo. Es decir, aparece una matidez en la zona de declive, lo que indica que el líquido se desplaza libremente. ¿Ya? Entonces va a pasar básicamente lo mismo. La zona que está pegada a la cama, o sea, la zona que, como está de lado, la zona, aquí está la cama, la zona que está pegada a la cama, sucede lo mismo. El líquido como se mueve, no va a quedarse acá, así, ¿no? Como en el decúbito supino, sino que también al moverse la persona se mueve el líquido. Y entonces se va a generar una zona de matidez inferior, porque está lleno de líquido, todo esto es el líquido, una zona de transición o también conocido como el límite de concavidad superior. Recuerden eso que ha sido pregunta de examen, ¿ok? El límite que se genera entre el área de timpanismo y el área matidez es un límite de concavidad superior. Entonces aquí tenemos la matidez y en la zona superior tenemos el timpanismo y dentro de ellos tenemos un límite que es el límite de la concavidad superior. ¿Ya? Entonces recuerden, en la percusión vamos a tener dos formas de hacer la percusión, que es básicamente el decúbito supino y el decúbito lateral, ¿ok? Ya sabes que en ambos la parte inferior va a estar lleno de líquido porque debido a la gravedad el líquido cae, y en la parte superior vamos a tener al intestino que va a estar flotando, ¿no? Porque está lleno de gas. ¿Ya, chicos? Bueno, otra maniobra que no lo he puesto aquí es el signo de la oleada positivo. Si te dicen el signo de la oleada positivo, es ascitis, recuérdenlo, signo de la oleada. Eso va a ir en palpación, no en percusión. Signo de la oleada positivo, o también cuando te dicen el signo de la onda, también, signo de la onda. ¿Ya? Entonces, ténganlo ahí en cuenta. Signo de la oleada, signo de la onda, también significa ascitis. Ahora, luego que terminamos con el examen físico, vamos a hablar de los exámenes de laboratorio, ¿ya? Los exámenes de laboratorio, uy, básicamente vamos a pedir lo que es el famoso GASA, ¿ya? Lo llaman GASA, que es la gradiente albúmina sérica, menos la gradiente albúmina en el líquido acítico, creo que era así. Ya, entonces al momento de hacer esta resta de estos dos valores, vamos a tener si es mayor a 1.1 o si es menor a 1.1.
¿Qué pasa cuando es mayor o igual a 1.1? Tenemos diferentes causas: cirrosis hepática, hepatitis alcohólica, ascitis por insuficiencia cardíaca, ascitis mixta. Pero si es menor a 1.1, son estas causas infecciosas y malas, ¿no? Por ejemplo, la carcinomatosis peritoneal, el TBC peritoneal, la citis pancreática, citis biliar, infarto intestinal, síndrome nefrótico, enfermedad del tejido conectivo. Entonces, lo que les pueden preguntar aparte del examen físico en ascitis y las causas es este cuadrito que es el GASA. Las causas de la citis según la gradiente de albúmina. Recuerden, si es mayor a 1.1 es cirrosis, hepatitis alcohólica, citis por insuficiencia cardíaca. Pero si es menor a 1.1 tenemos por causa de tuberculosis, peritoneal, carcinomatosis peritoneal, ascitis pancreática, ascitis biliar. ¿Ya? Entonces, es algo parecido al derrame pleural, pero aquí es la diferencia, ¿no? En pleural todo lo que era exudado era mayor, pero en este caso todo lo que es menor a 1.1 es exudado. Y aquí es transudato. A ver, otra diferencia que les ponen en su PPT es acerca de las proteínas. Cuando hablamos de mayor a 1.1, las proteínas se encuentran disminuidas, es decir, menor a 25, mientras que cuando es menor a 1.1 y es de causa exudado, generalmente las proteínas están aumentados, es mayor a 25. ¿Ya, chicos? Y bueno, básicamente es eso lo que ustedes deberían saber en exámenes de laboratorio, básicamente la gradiente albúmina sérica, ¿ya? Y del líquido acítico también, el GASA. Ahora, otros exámenes complementarios que ustedes podrían hacer es la paracentesis diagnóstica y terapéutica. Cuando yo hago paracentesis es básicamente para dar un alivio al paciente, pero también para ver la etiología de la enfermedad. Es decir, paracentesis, como aquí lo puse, puede ser diagnóstica y terapéutica. Diagnóstica, cuando se hace una paracentesis diagnóstica, es para comprobar la etiología, la causa, ¿no? Mientras que la terapéutica es básicamente para dar un alivio al paciente. Es extraer el líquido para un alivio. Como fin terapéutico. Sin embargo, ¿se acuerdan cuando nosotros habíamos hablado que la citis se dividía en, aquí está, ¿no? La citis libre y la citis tabicada o esquistadas? Entonces, cuando el paciente tiene una citis tabicada, es decir, una citis con adherencias, no se hace paracentesis, ¿ya? Está contraindicado la paracentesis. Ahora, ¿cómo es que se hace la paracentesis? Tienes acá el ombligo del paciente que está divertido básicamente y vas hasta el punto de la espina ilíaca anterosuperior, haces una línea recta y generas 3 tercios, ¿verdad? Tercio, acá un tercio, acá otro tercio y acá otro tercio. Entre el punto que está en el tercio medio y en el tercio inferior, en este punto de aquí va a ser el punto de punción. Entonces ahí básicamente es meterle como tipo un avocat, mira, una jeringa para ponerle la anestesia, luego le ponen el avocat y empiezan a filtrar el líquido, ¿ya? Entonces básicamente eso es la paracentesis. Cuando habíamos dicho que un GASA mayor a 1.1, que es una causa trasudado, lo frecuente es que sea por una hipertensión portal, sea por causa cirrosis hepática. Ahora, ¿qué es la peritonitis bacteriana espontánea? Eso fue pregunta de mayor a 250 polimorfos nucleares, ¿ya? Entonces siempre recuerden peritonitis bacteriana espontánea mayor a 250 polimorfos nucleares. Y aquí tenemos, por ejemplo, causado por Escherichia coli o Klebsiella pneumoniae. También podemos hacer una biopsia del peritoneo, una ecografía abdominal o un ecodoppler abdominal, ¿ya? Pero lo característico que hacen es la paracentesis. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda respecto a este tema? ¿Mm? Eh,
Bueno, al parecer no. Vamos a comenzar con las preguntas. Eso sería todo para CITES. Básicamente les he puesto lo que sí o sí deberían saber para el examen. Y entonces fue una pregunta de examen, a ver si lo pueden responder. Les voy a dar un minuto. A ver, chicos, ¿tienen alguna clave? Ok, a ver, Cindy dice la verdad. Entonces, muy bien, Cindy. Vamos a resolver. Te dice un paciente varón de 24 años de edad que desde 6 meses en forma progresiva presenta distensión abdominal. Ya te está diciendo que el abdomen está distendido, ¿verdad? Se sospecha que el paciente tiene una citis abdominal, o sea, ya te dice que tiene el paciente. El signo que se encuentra más probablemente es, a ver, pérdida de la matidez hepática, no. Matidez con límite superior convexo, no, es cóncavo, ¿verdad? Cóncavo. Abdomen en batea, no, ¿verdad? Ruidos hidroaéreos con timbre metálico. Aquí los ruidos hidroaéreos no tienen nada que ver, entonces tampoco. Lo que sería es un signo de la oleada positiva, muy bien. O tal vez te pueden decir un matidez con límite superior cóncavo, ahí también podría ser, pero si te dicen convexo no es. ¿Ya, chicos? O también te pueden decir el signo del o el signo. Pero en este caso la respuesta es el signo de la oleada. Muy bien. A ver, siguiente, también fue pregunta de examen. Les voy a dar un minuto, chicos. Ya, a ver, chicos. Uy, no, ya les puse la respuesta. ¿Cuál es la respuesta según ustedes? ¿Cuál marcaría? La C. Ya. A ver, me dice, muy bien, Cindy. Paciente varón de 62 años con antecedente de cirrosis hepática. Ya, importante, el paciente tiene cirrosis hepática. Acude a chequeo médico y se hospitaliza por estudio de gravedad de la enfermedad. Es decir, su enfermedad ha estado agravándose.
mediante la escala de Child-Pugh. Ah, ya, es algo que me había olvidado nombrarles. ¿Saben cuáles son las variables de esta escala, chicos? A ver, yo me acuerdo hasta ahorita de eso, batea. ¿Saben la B de qué es? Sí, la vera de bilirrubina. Muy bien, ajá, bilirrubina total. La A de la proteína más abundante en tu cuerpo. La Mm. albúmina, muy bien. La T de, Ahí era de tiempo de protombina. ajá, muy bien, de tiempo de protombina. Protombina. La E de, No, ese sí no me acuerdo. Seguro que era citis nada más. sí, no te preocupes. La E es de encefalopatía, ¿verdad? Encefalopatía hepática. Y la A es La el tema que citis. ajá, muy bien, la diacitis. Entonces, chicos, yo me aprendí con esa mnemotecnia, ahorita no me olvido, que es batea, la B de bilirrubina total, la A de albúmina, T de tiempo de protrombina, E de encefalopatía hepática y A de diacitis. Generalmente, cuando estés pasando visita, te vas a escuchar, si es un paciente con cirrosis, van a decir, se encuentra en el Child-Pugh en tal grado, A, B, C, con Child-Pugh B, algo así. Entonces, ya sabes por qué y ya sabes cuáles son las variables que ve en la escala de Child-Pugh. Ahora, la pregunta básicamente te dice cuáles son las variables que se usarán más probablemente en la evaluación. Puede ser cualquiera de estas. Circulación colateral no es una variable para hablar de esta escala. Varices esofágicas tampoco. Transaminasas séricas tampoco. Tiempo de sangría no. Si me dirían tiempo de protrombina, ahí sí, pero tiempo de sangría no. En este caso es ascitis, pero tal vez en su examen les cambie y ya no les ponen ascitis, sino le ponen encefalopatía hepática o bilirrubina total. Ya sabes cuáles son las variables, ¿no? Son estas 5. Ascitis. Muy bien, Cindy. Ahora, última pregunta de ascitis. A ver, chicos, les doy un minuto. A ver, chicos, ¿cuál marcarían aquí? Ahí sí creo que sería la B, ¿verdad? Sí, muy bien. La B. A ver, vamos a analizar la pregunta. Paciente mayor de 61 años de edad que consulta porque ha notado que la correa le está apretando desde hace 2 meses en forma progresiva. Asimismo, tiene pérdida de peso. Al examen observamos un abdomen batraciano sin dolor a la palpación superficial ni profunda. Básicamente, ese es como relleno, por así decirlo, porque solo te preguntan cuál es el signo que más probablemente se encontraría permitiendo sospechar de un síndrome ascítico. Es decir, ¿cuál es el signo que voy a encontrar en un paciente con ascitis? Entonces, recordemos un poquito, ¿no? Teníamos nuestro abdomen, tenemos dos posiciones para percutir, en decúbito supino y en decúbito lateral, ¿no? Entonces, habíamos dicho que siempre la matidez se encontraba en la parte inferior, ¿verdad? ¿Por qué? Por las presiones.
Entonces, siempre cuando es en decúbito superior, la matidez en la parte inferior y en la parte superior vamos a encontrar el timpanismo por los intestinos que flotan. Y este va a ser nuestra línea, ¿no? Que es el límite de la concavidad superior. El límite de la concavidad superior. Es superior para la matidez, ojo, porque acá está la matidez, por eso se dice la matidez con límite superior cóncavo, porque su límite superior es esto, y como es cóncavo así. Y como es una matidez desplazable, es decir, el líquido se mueve, va a pasar lo mismo si es que te echas de lado. El líquido va a ir en esta parte y en la parte superior vamos a tener el timpanismo. ¿Y qué vamos a tener? El límite superior cóncavo. ¿Ya, chicos? Entonces, matidez desplazable también es propio de citis. Vamos a ver las preguntas. Matidez no desplazable al decúbito lateral, falso, ¿verdad? La matidez es desplazable al decúbito lateral, entonces esto está mal. Si me diría matidez desplazable al decúbito lateral, ahí sí podría ser una clave correcta. Matidez con un límite superior cóncavo, muy bien, esa es la clave correcta, ¿no? Porque acá está la matidez, tiene un límite superior, sí, pero el límite superior, ¿cómo es? Cóncavo. Timpanismo con hemiabdomen inferior, no, ¿verdad? El timpanismo es en la parte superior, no en la parte inferior. Entonces tampoco está bien. Palpación con oleada negativa, falso, ¿verdad? Tendría que ser una oleada positiva. Ruidos hidroaéreos con timbre metálico, habíamos dicho que eso no tenía nada que ver. Entonces, muy bien, como lo dijo Cindy, es matidez con límite superior cóncavo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, hasta ahí quedó todo claro con síndrome ascítico. Básicamente te preguntan examen físico, como les dije, tal vez de etiología. ¿Y cuál era lo otro? Ah, ya, en exámenes laboratorio, el GASA, ¿no? Cuando es trasudado y cuando es exudado. Ya. Bueno, vamos a comenzar ahora con el siguiente tema, que es hemorragia digestiva. Miren, siendo sinceros, la verdad en hemorragia digestiva solo les preguntan tal vez causas y cuándo es hemorragia digestiva alta y baja, es decir, en tu tubo digestivo cuándo es alta y cuándo es baja, manifestaciones clínicas y básicamente eso. No hay tantas preguntas de este tema, hay pocas, ¿ya? Entonces, hemorragia digestiva básicamente es la pérdida de sangre porque es una hemorragia que puede ser producido por diferentes enfermedades, diferentes causas, comprendido desde dónde, desde la boca hasta el ano, es decir, todo tu sistema digestivo, todo tu tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, es una hemorragia digestiva. Hemorragia sangrado desde la boca hasta el ano, básicamente. Y esto es lo que preguntan, he visto varias preguntas de esto, básicamente, ¿cómo es la clasificación de una hemorragia digestiva? ¿Cuándo es alta y cuándo es baja? Alta es cuando se encuentra por encima del ligamento de Treis. ¿Qué compromete que esté encima del ligamento de Treis? Boca, faringe, esófago, estómago y duodeno. Si me te dicen, no, la paciente está sangrando del duodeno, es una hemorragia digestiva alta. Si te dicen de la faringe o del esófago por varices esofágicas, es una hemorragia digestiva alta. Entonces recuerden, por encima del ligamento de Treis es una hemorragia digestiva alta. Pero si la hemorragia es por debajo de este ligamento, vamos, ¿qué comprende? Comprende el intestino delgado, comprende el colon, el recto y el ano. Entonces ya saben, tengo mi ligamento de Treis, por encima de este es una hemorragia digestiva alta. Por abajo del ligamento de Treis es una hemorragia digestiva baja. Y cada uno de ellos va a tener una sintomatología diferente. Bueno, comencemos con la primera, que es la hemorragia digestiva alta, ¿ok? Ah, bueno, antes que me olvide, cuando hablamos de una hemorragia digestiva, tenemos según su presentación clasificaciones. Por ejemplo, cuando es evidente es porque tiene síntomas claros, ¿no? O sea, por ejemplo, la paciente empieza a vomitar sangre, hematemesis o ve sus heces negras, melena, hematoquesia, rectorragia, es una hemorragia digestiva evidente porque tú lo puedes percibir. Mientras que cuando es una hemorragia digestiva oculta, cuando tú no te das cuenta que estás teniendo pérdidas, sin embargo, te tomas un test de sangre oculta, o sea, en tus heces te toman un test de sangre en las heces y ves que, que hay sangre en las heces, pero tú no lo sabías. O también cuando el paciente tiene anemia por pérdidas, también podría ser una causa de una hemorragia digestiva oculta, ¿ya? Eso es como para que lo tengan ahí en cuenta.
Ahora, comencemos hablando de una hemorragia digestiva alta o HDA. Cuando hablamos de la epidemiología, ¿cuál es la más común? ¿Hemorragia digestiva alta o baja? La más común es una hemorragia digestiva alta, es mucho más común que la hemorragia digestiva baja y por ende también es la que tiene mayor hospitalización a comparación de una hemorragia digestiva baja. ¿A quiénes afecta más? Afecta más a hombres que mujeres y también afecta más a mayor edad, a mayor edad. Ahora, esta es una causa de emergencia, porque ver al paciente vomitando sangre en hematemesis con melena es una emergencia, es un motivo de emergencia, y además de eso, una de las causas en un 20%, 20 a 25% son las úlceras peptídicas, ¿ya? Del 20 al 25%. Ahora, vayamos a las causas porque habíamos dicho que eran varias causas, por ejemplo, cuando hablamos del esófago, del estómago o del duodeno. Por ejemplo, si yo hablo del esófago, una de las causas principales en el esófago son las varices esofágicas, que es una complicación de la cirrosis. O también que tengo una esofagitis, un cáncer de esófago, un desgarro de Mallory Weiss, son causas de una hemorragia digestiva alta, específicamente en el esófago. Pero si nos trasladamos al estómago, puede ser por una úlcera peptídica, una úlcera digestiva, puede ser por gastritis aguda, por cáncer gástrico, por angiodisplasias o una lesión de Die-Lafoy. ¿Ya, chicos? Generalmente estómago, úlcera peptídica. Y en duodeno, la causa es la úlcera duodenal, duodenitis, y un 80 a un 85% de hemorragia digestiva alta son las úlceras gástricas y duodenales, es decir, a nivel del estómago y a nivel de duodeno son una de las causas principales de una hemorragia digestiva alta. Entonces, ¿qué es lo que te debes aprender sí o sí aquí? Causas varices esofágicas, las úlceras, peptídicas y úlceras duodenales, o también el cáncer gástrico o el cáncer de esófago. ¿Ya? Esa es la etiología de la hemorragia digestiva alta. Ahora, ¿cuáles son las más comunes? Las más comunes son estas, las voy a subrayar. La úlcera duodenal, la úlcera gástrica y también la gastritis es una de las causas de sangrado más común de hemorragia digestiva alta y las varices esofágicas. Esas son las más comunes. Ahora, ¿qué más podemos hablar de acá? Los síntomas que van a acompañar esto vienen a ser, por ejemplo, si el paciente tiene esofagitis y por esa es la causa de mi hemorragia digestiva alta, va a estar acompañado con síntomas propios de la esofagitis. Por ejemplo, un síntoma de reflujo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si el paciente viene por una hemorragia digestiva alta causada por una úlcera, va a tener dolor y también además de eso va a tener anorexia, o sea, no va a querer básicamente comer, ¿no? Y va a vomitar todo. Entonces, esos son los síntomas que acompañan. Mm, ahora, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas básicamente. ¿Cuál es lo principal? Es la hematemesis, que es un vómito de sangre. El paciente viene vomitando sangre, o sea, es una sangre de color rojo brillante, tipo pozo de café borracio, algo así es. Entonces, hematemesis es un síntoma principal de la hemorragia digestiva alta. Vómito de sangre. También vamos a ver que el paciente presenta melena. La melena son esas heces de color negro. Y la primera vez que tú huelas una melena, nunca te vas a olvidar porque tiene un olor característico. ¿Cuánto es lo mínimo que tú deberías perder de sangre para que puedas tener melena? Es de 50 a 100 mililitros. ¿Ya? Es lo mínimo que tú deberías perder para que puedas llegar a tener melena. Luego tenemos otra de las causas, otra de los síntomas, perdón, que es la enterorragia, que es cuando la hemorragia digestiva alta determina un sangrado masivo, ¿ya? Y bueno, aquí sí hay hematoquesia, pero es un bajo porcentaje que es básicamente tus heces con sangre, ¿no? Deposición sanguinolenta o de sangre pura, pero más es un indicador de una hemorragia digestiva baja, solo del 10 al 15% es alta. Entonces, lo que sí o sí deberías saber, hematemesis, melena, enterorragia, son hemorragia digestiva alta.
Pero hematoquesia no quiere decir que no hay en la alta, sin embargo, la causa es más frecuente en una hemorragia digestiva baja. Siempre hematoquesia es más frecuente en una hemorragia digestiva baja, pero, pero sí hay en hemorragia digestiva, pero lo más frecuente son hematemesis, melena, enterorragia. Ya chicos, ahora, para el diagnóstico, básicamente, me olvidé poner, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Con una endoscopía. ¿Ya? Básicamente, la endoscopía es una elección, una hemorragia digestiva alta aguda y es para localizar en qué parte de mi tubo digestivo yo voy a encontrar la lesión, ¿no? Si es en el esófago, si es en el estómago o en el duodeno. Para eso es la endoscopía, para el diagnóstico. De ahí hay otras técnicas, por ejemplo, como la gamografía con eritrocitos, arteriografía selectiva, la parotomía exploratoria, pero lo principal es una endoscopía, ¿ya? Ahora, si yo quiero hacer un pronóstico de mi enfermedad, voy a utilizar las escalas. Por ejemplo, tenemos las escalas de Blatchford, que es para el pronóstico de necesidad de una endoscopia urgente. Entonces, si me dicen cuál es la escala que me habla de el pronóstico de la necesidad de una endoscopia urgente, es la de Blatchford. Pero también tenemos otros tipos de escalas que se utilizan, por ejemplo, la escala de función diferente, que es para un pronóstico de una recidiva, ¿ok? Para ver el pronóstico de una recidiva, ¿de qué? De una hemorragia digestiva. Porque, o sea, si hay una posibilidad de que esto vuelva a sucederse, de que esto vuelva a sangrar, ya hemorragia digestiva alta. Y bueno, la de Forrest, que también es un pronóstico de recidiva, es decir, para un riesgo de resangrado, y aquí los vas a ver, ¿no? Cuando es una hemorragia activa, cuando en el hallazgo de la endoscopía yo voy a ver un sangrado a chorro o babiante. ¿Y esto qué porcentaje tiene? De un 65 a un 95% de que vuelva a suceder, ¿ok? Luego, cuando es una hemorragia reciente, se divide en 2A, 2B y 2C. 2A es cuando es un vaso visible, 2B es cuando es un coágulo rojizo, 2C es cuando se ven manchas negras o hematina. Y según esto va disminuyendo su riesgo de recidiva. Y cuando es de grado 3 o es ausencia de signos de una hemostasia reciente, es cuando se ve una base de fibrina en el hallazgo endoscópico y solo tiene un 2% de recidiva. Miren, esta es como tipo una mnemotecnia que encontré para que se lo puedan aprender tal vez. Recuerden que el 1 se divide en 1A y 1B, el 2 se divide en 2A, 2B y 2C, y el 3 solo es 1, ¿ya? El 2A de sangrado activo, el B de sangrado babiante. Luego el 2A de vaso visible, 2B de coágulo adherido y C de mantina. Y bueno, el 3 es tapón de fibrina y es el que tiene menor porcentaje de recidiva, solo un 2%. ¿Ya chicos? Entonces, por ahí para que se lo puedan aprender tal vez, porque a veces es muy tedioso aprenderse tantas cosas. Y básicamente eso es lo que ustedes deberían saber de hemorragia digestiva alta. Y bueno, lo que te pueden preguntar básicamente son las causas y los síntomas. ¿Y dónde es hemorragia digestiva alta? Ahora, para ir finalizando básicamente, vamos a hablar de la hemorragia digestiva baja, que es conocido como el HDP. Básicamente habíamos dicho que el 80% era hemorragia digestiva alta, es decir, lo más común que te va a venir hemorragia cuando un paciente está sangrando es porque sea de tipo alto. Sin embargo, el 20% va a ser de tipo bajo. También es más frecuente en hombres que en mujeres y tiene una mortalidad baja solo del 4 al 10%. ¿Cuáles son las causas de una hemorragia digestiva baja? Primero, a nivel anatómico, tenemos la diverticulosis, que básicamente ¿qué es un divertículo? Es una protuberancia en forma de saco de la pared del colon. ¿Ok? También tenemos a nivel vascular, que puede ser por una angiodisplasia, por hemorroides, posbiopsia o polipectomía, telangiectasias inducidas por radiación. También tenemos otra de las causas que puede ser inflamatorio, como una enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, o úlceras por estrés, y neoplásico por un pólipo o un carcinoma. Ahora,
En su teoría les pusieron un cuadrito. En Perú, ¿qué es lo más frecuente en una hemorragia digestiva baja? Lo más frecuente es una enfermedad diverticular, es decir, por diverticulosis. Ya, diverticular. Es lo más frecuente. Y lo siguiente que le sigue es el cáncer colorectal, que esto podría traer sangrado. Pero lo más frecuente en Perú es la enfermedad diverticular del colon. Y a nivel de Estados Unidos también es lo mismo. Diverticulosis es lo primero y lo segundo es cáncer, ¿ya? O pólipos, ¿ya, chicos? Bueno, luego de esto, ¿qué puedo hacer en la anamnesis de un paciente que viene con hemorragia digestiva baja? Historia de dolor abdominal crónico asociado a una hematoquesia, es decir, asociado a sangrados en heces o diarreas que pueden traducirme que la causa podría ser una enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, si el paciente viene con un dolor abdominal de tiempos, que ha notado sangre en sus heces y además de eso diarreas, lo frecuente puede ser por una enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, su causa podría ser esta. O por ejemplo, si el paciente viene por una historia de un dolor abdominal, pero que no lo localiza, es decir, difuso, inespecífico, y generalmente es después de la comida asociado a una enfermedad arterial, puede ser por una insuficiencia arterial, coronaria, isquémica, mesentérica, etcétera. Ahora, por ejemplo, si es un paciente de 70 años, que ha bajado de peso y además de eso tiene cambios en su hábito evacuatorio asociado al baja de peso, dolor abdominal, lo más probable es que sea una neoplasia. ¿Y cuál de ellas? ¿Cuál es la más frecuente? La neoplasia de cáncer colorectal, ¿no? Entonces, si el paciente es un paciente mayor de 65 años, lo frecuente es la enfermedad diverticular y angiodisplasias, pero si me dice que viene por baja de peso, que viene por cambios en el hábito evacuatorio, también podría ser un cáncer. Pero si me dice que el paciente es menor de 40 años, es decir, es un paciente joven, ya no voy a pensar en divertículos, sino voy a pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal o en una patología anorrectal o específicamente en este divertículo que es el de Meckel, no en la enfermedad diverticular en sí, sino en el divertículo de Meckel. Ahora, dentro del procedimiento o del diagnóstico, aquí yo ya no haría una endoscopía, ¿verdad? Porque la endoscopía es de la parte alta, para una hemorragia digestiva alta. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Parecido a una endoscopía, pero para la parte baja. ¿Saben, chicos? Bueno, en este caso ya no puedo hacer una endoscopía como lo dije, porque solo llega hasta el duodeno, ¿verdad? Lo que yo haría aquí es una colonoscopía, ¿ok? Una colonoscopía que se da en hemorragia digestiva baja, es la elección para hemorragia digestiva baja. Y ahora, obvio que el paciente debe estar hemodinámicamente estable, que es cuando la presión arterial está normal, no está sumamente baja. Entonces, ahí sí podría hacer la colonoscopía y es para hacer del 70 al 85% de los diagnósticos se hacen con colonoscopía. Y como la hemorragia digestiva alta, también puedo hacer gammagrafía, angiografía mesentérica, laparotomía, pero lo frecuente es hacer una colonoscopía. El mayor de los diagnósticos sale por colonoscopía. Ya, ahora bueno, vamos a hablar un poquito de estas enfermedades, pero antes, ¿cuál es la manifestación clínica característica que les dije? Es la hematoquesia, ¿no? Que es el sangrado en las heces. Básicamente ese es su síntoma principal. Sin embargo, también la hematoquesia puede aparecer en hemorragia digestiva alta, como lo dije, pero no es común. Lo común es que la hematoquesia esté en hemorragia digestiva baja, ¿ya? Ahora, por ejemplo, una de las causas era la diverticulosis. La diverticulosis es básicamente varios divertículos y el divertículo es una protuberancia en forma de saco en la pared del colon, ¿ya? La historia, el paciente te va a decir que tiene calambres, pero que no tiene fiebre. Y es que el paciente generalmente sí tiene síntomas para diverticulosis. En el examen físico vas a ver lo característico de una hemorragia digestiva baja, que es la hematoquesia, una melena sangrado lento, tal vez. Y en la historia del laboratorio voy a encontrar anemia porque la hemoglobina está baja, pero es una anemia microcítica e hipocrómica. ¿Por qué? Porque está teniendo un sangrado oculto.
¿Ok? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que puede hacer que el paciente tenga una diverticulosis? Voy a encontrar el uso de aspirina, AINES, o tal vez que el paciente tenga una edad avanzada, obesidad, hipertensión, cardiopatía isquémica. ¿Ya, chicos? Entonces, les he puesto aquí, por si acaso, si es que en sus profesores de práctica les preguntan, pero o sea, en tu examen no te van a preguntar esto. Y bueno, otra de las causas es la enfermedad de Crohn. La historia también básicamente viene con lo mismo, dolor abdominal, calambres, diarrea, esteatorrea. Van a tener un dolor abdominal, posible masa en el cuadrante, posible fístula. Y en los hallazgos de laboratorio, básicamente estos se van a acompañar de anemia, una anemia microcítica e hipocrómica. O también que tengan deficiencia de la vitamina B12, la PCR elevada, tasa de velocidad de sedimentación elevada. Ya, chicos, entonces, ¿qué es lo que te podrían preguntar sí o sí en tu examen? En hemorragia digestiva, como les dije, es esto de aquí, según el nivel de sangrado. Cuando es alta, cuando es baja. De ahí las causas. ¿Cuál es más común? Ya saben que es la hemorragia digestiva alta. ¿Y cuáles son las causas? ¿Te acuerdas? Pues no, del esófago. ¿Qué obtiene el esófago? Puede tener varices esofágicas, cáncer de esófago. El estómago, que puede tener úlceras gástricas, úlceras peptídicas, cáncer de estómago, en el estómago. Y en el duodeno, que puedo tener una úlcera duodenal, duodenitis. Entonces, básicamente es eso. Y las manifestaciones clínicas en hemorragia digestiva alta son más, ¿no? Por ejemplo, hematemesis, melena, enterorragia. Y puede tener hematoquesia, pero no es tan común. Y en hemorragia digestiva baja, aprenderte las causas, diverticulosis. En Perú, la enfermedad diverticular es la más común, o también el cáncer colorectal, ¿ya? Y las manifestaciones clínicas, ¿qué es lo que presenta el paciente? Hematoquesia, o sea, 100% hematoquesia, ¿ya, chicos? Y que el diagnóstico se hace a través de una colonoscopía. En cambio, la hemorragia digestiva alta se hace a través de una endoscopía. Así quedó todo claro. Sí, bueno, ya supongo que sí, chicos. Entonces, les pongo esta pregunta para que puedan resolverlo respecto a hemorragia digestiva. Ya estamos acabando. Solo son dos preguntas. ¿Cuál creen que es la clave? Les voy a dar un minuto. A ver, chicos, ¿cuál es su clave? ¿Cuál marcarían ustedes? Bueno, vamos a analizarlo, ¿sí? Te dice que es una enfermedad que acude por realizar melena. Ya, dentro de sus síntomas tiene melena. Hace 3 horas en 2 oportunidades. Refiere que desde hace 6 meses presenta dolor abdominal tipo urente, es decir, tipo quemante, que disminuye luego de la comida. Desde hace 2 días el dolor se hace constante posterior a uso de AINES. Recuerden que los AINES que son gastrolisivos. Entonces por ahí tienen un apoyo. Al examen no está febril, con ruidos hidroaéreos aumentados, no signo de peritonitis, y al tacto rectal se confirma lo que ella nos dijo, ¿no? Que tuvo melena. El lugar más probable del sangrado es, a ver, chicos, si hablamos de melena, ¿es característico de hemorragia digestiva alta o baja? Melena es de alta o baja, chicos.
Es de hemorragia digestiva alta, ¿ok? Entonces, entonces vamos a descartar lo otro, pues recto es hemorragia digestiva baja, páncreas, no tiene nada que ver, colon es hemorragia digestiva baja, y me quedaría esófago y estómago. Entonces me dirías, hay doble clave, pero no, hay otras cosas que me dicen, ¿no? Me dicen que tiene un dolor abdominal que disminuye después de la comida, es decir, en mi estómago voy a tener ese dolor urente, pero sin embargo cuando yo calmo mi estómago con comida, disminuye el dolor. Y además de eso me dice que el paciente ha usado AINES y que esto ha exacerbado su cuadro. Y ustedes saben que los AINES son gastrolisivos, entonces básicamente todo se está inclinando hacia el estómago. Entonces la clave sería estómago. Pero por ejemplo, si me dicen, es un paciente que tiene un abdomen distendido, es un paciente con una escala de Child-Pugh de B y además de eso tiene ascitis. Ya no marcaría estómago, ¿verdad? Marcaría esófago, que la causa más probable sería por varices esofágicas. Entonces lean siempre el contexto. Ya, estómago. Última pregunta, chicos. Un minuto también. Ya, chicos, ¿qué marcarían aquí? A ver, me dice que es un paciente varón de 32 años con antecedente de una hepatopatía crónica, evaluado por un cuadro de hemorragia digestiva alta. El examen tiene una presión arterial de 100 sobre 70, pulso de 100, está en hipotensión postural. Básicamente todo esto es por las pérdidas que está teniendo de sangre. Estigmas cutáneos de hepatopatía crónica. Es un paciente que tiene estigmas cutáneos, tal vez la palma hepática, el nevus, etcétera. Y me dice que en el abdomen tiene una circulación colateral en cabeza de medusa y ascitis. A ver, chicos, cuando era una circulación colateral en cabeza de medusa, ¿qué sistema venoso se encontraba afectado? ¿El sistema de la vena cava, el porta o el sistema porto cava? ¿Se acuerdan? Creo que era la porta, ¿no? Cabeza de medusa, ¿te acuerdas que era tanto superior e inferior del ombligo? Era la combinación de ambas, ¿verdad? Porto cava. Ujú, Puerto Cava. Cuando era cava, era, si no me equivoco, era superior. A ver, vamos a revisarlo acá. Para que no se olviden, chicos. Estaba acá hoy. Entonces estaba. Acá está. En este cuadrito, recuérdenselo por favor, cuando era cava era de la mitad del abdomen, del ombligo hacia abajo, mitad inferior, ¿ok? Cuando era solo porta, porta era del ombligo hacia arriba, mitad superior, ¿ya? Pero si hablamos de el porto cava, es decir, una combinación del sistema venoso cava inferior con porta, estamos hablando que es en todo el abdomen, tanto superior como inferior, y se conoce como una corona radiata o la cabeza de medusa. ¿Ya, chicos? Entonces recuerden eso también. Entonces, en este caso me dicen que es cabeza de medusa, entonces sería una circulación colateral tanto de la cava como porto cava. Y bueno, el paciente tiene ascitis, por eso es la circulación colateral. En el tacto rectal tiene melena, que básicamente es uno de los síntomas principales de la hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta.
De las opciones presentadas, ¿cuál sería la causa fisiopatológica más probable de la hemorragia que presentaría el paciente? Entonces me está diciendo la causa de esta hemorragia. Pero ojo, mira lo que tiene el paciente. Tiene ascitis y tiene cabeza de medusa, o sea, circulación colateral. Entonces, ¿cuál es la causa principal de la ascitis? ¿Cuál es la causa, chicos? Principal de una ascitis. ¿Mm? ¿Cuál es la causa más frecuente, chicos? ¿Cuál? O sea, yo estoy entre dos. Estoy entre varices Mm, entre varices esofágicas, sí. Claro, ¿verdad? O sea, la causa más frecuente de ascitis es hipertensión portal, ¿cierto? Pero acá te dice hipotensión portal. Entonces, ¿te querían hacer caer? No. Hiperclorhidria no tiene nada que ver. Vómitos frecuentes, tampoco. Pirosis constante, tampoco. La cosa acá en esta clave, solo descartando, en esta pregunta serían varices esofágicas. Sin embargo, razonando, tú sabes que te dice que tiene hemorragia digestiva, pero además te dice que el paciente tiene ascitis y tiene la cabeza de medusa. Entonces ya hemos visto la clase de ascitis y hemos dicho que la causa principal es una hipertensión portal. ¿Por qué? Por cirrosis. Y habíamos dicho que la cirrosis, tu hígado se vuelve un hígado pequeñito, un hígado nodular, con bordes irregulares y tenía una alteración tanto estructural como funcional, y esto hacía que aumente la resistencia intrahepática, y cuando aumentaba esta resistencia, aumentaba la presión de su sistema venoso, y buscaba maneras de escapar, y una de ellas era la circulación colateral, era haciendo ascitis, otro era aumentando el tamaño del vaso, y otro era generando varices esofágicas. Entonces, si el paciente tiene ascitis, lo más probable es que en este caso también tenga una varices esofágicas que estén sangrando, estén sangrantes y por eso tenga su hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Igual viendo esto, también sacabas, ¿no? Sin razonar porque te dice cuáles son las causas de la hemorragia digestiva alta y la única que veo ahí son varices esofágicas. Pero, por ejemplo, si te hubieran puesto, no sé, a ver, ya, si te hubieran puesto dentro de esta pregunta, te hubieran puesto como clave a ver, a una duodenitis, pero también es una causa, me dirías, hay doble clave, pero no, según el contexto, lo más probable es que sea una varices esofágica. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una hepatopatía crónica, pues, ¿no? ¿Ya, chicos? Bueno, hasta ahí sería la clase de hoy. Ya les he dado como que las fijas de ascitis y de hemorragia digestiva como para que puedan estudiar lo, lo esencial para estas preguntas. ¿Tienen alguna duda o todo quedó claro? Voy a ir buscando el post-test para enviárselos un ratito. Mm, todos rellenaron el pretest, ¿verdad? A ver, sí, al parecer sí. Ya. Les voy a enviar el post-test. Ya, chicos, ¿me confirman si les llegó al chat del Teams para que puedan resolverlo? ¿Sí les llegó? A ver, bueno, chicos, vayan resolviendo el post-test. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo ahora. O si no me escriben por privado, no hay ningún problema. Ya, chicos. Bueno, mucha suerte en sus exámenes. Creo que tienen el segundo examen de medicina, ¿verdad? Mucha suerte y bueno, mm, vayan seguros sus respuestas. Voy a dejar de grabar, a ver. Número 8, donde vamos a leer síndrome ascítico y hemorragias digestivas tanto bajas como altas.